creatinina endógena, habrá una disminución de la depuración de la creatinina. Pero concomitantemente a este problema, a esta alteración tubular, también va a haber esfaseo, o sea, caída de las células epiteliales que afectan esos tubos. Y esto puede conllevar a un taponamiento de la luz de los tubos. Porque no olvidemos que estas células epiteliales, aparte de las funciones que tienen con reabsorción, secreción, excreción, también producen a este nivel la famosa proteína de Damm-Hornsford, que son mucoproteínas. Entonces, en estas mucoproteínas, más las células epiteliales que se van esfacelando, bueno, pues pueden provocar finalmente formación de estos cilindros y que puede ser motivo de un taponamiento más adelante. La siguiente. Bueno, entonces, miren que una insuficiencia renal aguda, como en cualquier proceso, va a haber pues, una fase de iniciación, de mantenimiento y de recuperación. ¿No? Y comenzará con una oliguria y que puede terminar más adelante un problema anúrico. ¿Cómo es que se va a producir la fase de recuperación? Habíamos dicho de que una vez iniciado el proceso de la lesión tubular, o sea, de los tubos controlados distales, con esfaseo, o sea, con caída de las células epiteliales, con necrosis de las células epiteliales, miren, pueden haber dos situaciones. Uno, que se preserve la membrana basal tubular, y otra situación en la que haya destrucción de la membrana basal tubular. ¿Estamos? Si es que hay preservación de la membrana basal tubular, las células epiteliales que quedan comienzan nuevamente a proliferar y pueden comenzar a restituir la función de ese tubo. Pero en aquellos casos en los cuales haya destrucción o isquemia o lesión isquémica de la membrana basal tubular, obviamente ya no va a haber el sustento en donde las células epiteliales puedan proliferar. Entonces el pronóstico prácticamente va a depender de eso, del grado o de la lesión de la membrana basal tubular, no estoy hablando de la glomerular, de la tubular. Entonces este proceso de recuperación, ¿en cuánto tiempo se produce? ¿Quiénes han hecho serología o se han hecho la parte clínica? Prácticamente al inicio de la segunda semana. Entonces, al inicio de la segunda semana, si es que hay conservación o preservación de la membrana basal tubular, va a comenzar el proceso de recuperación. ¿Y cómo vamos a saber eso? Por el incremento cada vez mayor del volumen urinario. ¿Cuál va a ser el otro dato que nos va a orientar a eso? Estas células comienzan también a cumplir su función, el incremento de la densidad de la orina. Entonces no se olvide que en esta fase, desde el punto de vista clínico y de laboratorio, en la fase inicial va a haber oliguria, que puede terminar en anuria, y esos pequeños volúmenes de orina que van a ser eliminados, generalmente la densidad, ¿cómo va a estar? ¿O cómo estaría mejor la densidad? ¿Incrementada, normal o disminuida? Por eso, ¿cómo estaría la densidad? ¿Aumentada? Pero miren, está solamente tiritando poco. ¿Estaría normal o estaría disminuida? ¿Quién cumpliría esa función de reabsorción y concentración si no están ahí las células que hacen esa función o que cumplen con esa función? Las células epiteliales que tapizan los tubos, ustedes saben que cumplen varias funciones, entre ellas la reabsorción, secreción, excreción, ¿no es cierto? O sea, lo que hacen es concentrar la orina, que inicialmente a nivel glomerular es una solución isotónica, para convertirlo finalmente en una solución hipertónica, que la picha. Pero si no están las células que cumplen esa función, ¿cómo estaría la densidad de la orina? Disminuida. Entonces ahí tienen ustedes para hacer el diagnóstico diferencial. En las insuficiencias renales agudas generalmente hay oliguria o hay anuria.
pero las oligurias son de tipo hipostenúrico, están tan disminuidos. Y ustedes van a diferenciar eso en el síndrome nefrítico. También en el síndrome nefrítico va a haber oliguria y muchas veces anuria, pero las orinas van a ser hipertenuria, están incrementadas porque ahí no hay alteración o lesión de las células epiteliales. O sea, lo poco que va a filtrar va a ser reabsorbido y concentrado. Entonces las orinas, o la densidad de las orinas en este caso van a estar incrementadas por encima de 1025. A eso se llaman orinas oligúricas hipertenúricas. Entonces sí pueden hacer diagnóstico diferencial. Miren, cuando usted frente a un paciente y no sepa cuál es o el origen del problema. Entonces, quedamos pues de que la fase de recuperación va a depender del grado de compromiso de la membrana basal tubular. Si está endeble, no ha habido lesión isquémica, es buena hora. Y generalmente cuando los pacientes hacen un cuadro de insuficiencia renal aguda, en un CID, ¿cuál sería el pronóstico del paciente? En una coagulación intravascular diseminada. En un CID hay una lesión isquémica, una necrosis isquémica de la membrana basal tubular. ¿Por qué? Porque en el CID la microtrombosis va a comprometer a las arteriolas peritubulares distales. Entonces, no olvide que mañana más tarde un paciente con una insuficiencia renal aguda como consecuencia de una coagulación intravascular, bueno, el pronóstico es un poco reservado. ¿Por qué? Porque generalmente hay compromiso de la membrana basal tubular. La siguiente. El cuadro clínico entonces de la IRA se va a caracterizar primero porque hay pues, un problema de un desequilibrio, de una alteración hidroelectrolítica o una acidosis de tipo beta-O. Es una característica de la IRA. En segundo lugar, como consecuencia del incremento del potasio por la destrucción celular, el paciente puede hacer cuadro de una arritmia cardíaca que puede terminar incluso de un paro cardíaco. Anemia cuando hay problemas hemorrágicos, consecuencia del problema si es de origen pre, si es de origen intra, parenquimasia, glomerular o post, entonces también puede esto ser motivo de problemas de hipogloburia. En los casos típicos, cuando hay necrosis tubular, la oliguria dura más o menos 12 días, con lo que les había comentado, ¿no? De que al término o comenzando la segunda semana, si comienzan a incrementarse el volumen de la orina, buen pronóstico. Eso quiere decir que las células epiteliales están proliferando y restituyendo la función del tubo. Bueno, si un paciente está haciendo una IRA como consecuencia de una obstrucción de las vías urinarias, se destapa y se acaba el problema, no había absolutamente ningún problema. Pero muchas veces pasa eso en los pacientes seniles. El incremento de la próstata puede conllevar finalmente a una oliguria, anuria, retención urinaria, estasis urinaria, que puede terminar pues, haciendo una insuficiencia renal. La siguiente. Entonces, para el diagnóstico diferencial de la insuficiencia renal aguda, el incremento de la creatinina o disminución del volumen urinario, bueno, puede ser debido pues, a una IRA o a una insuficiencia renal crónica. Entonces, para eso, tiene usted que evaluar el tiempo de evolución de la enfermedad. No se olviden, lo primero que tiene que hacer es analizar el tiempo de evolución. Si es de 1 hora, de 2 horas, de 1 día, 5 días. Ese dato los va a orientar a pensar si es de origen pre, si es de origen intra o si es de origen post. Y obviamente también los antecedentes que tenga con el paciente, ¿no? Descartar la posibilidad de una obstrucción, descartar la posibilidad de que sea de origen prerenal. Y la única forma de poder hacer el diagnóstico diferencial es a través de una buena historia clínica. Eso lo va a orientar más que cualquier análisis, cosas por eso. La siguiente. Entonces, para nosotros es importante la historia clínica y el examen físico. Aunque ya saben ustedes que
La semiología muy poco va a aportar en estos casos. Dolor lumbar, que es una de las características, los pacientes no van a presentar, porque como el cuadro clínico es agudo, no hay distensión de la causa, el dolor prácticamente es una manifestación clínica que no va a tener mayor importancia. La disuria por la quiuria, si es que hay un problema inflamatorio, bueno, se puede tratar en estos pacientes. Entonces, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas compatibles con un problema de ira? El manejo del volumen urinario. Eso nos va a orientar bastante al diagnóstico final. Entre las pruebas de función renal, el nitrógeno no proteico obviamente va a estar incrementado dependiendo de la severidad del cuadro clínico. La depuración de la creatinina va a estar también disminuida. Va a haber una alteración de la relación urea-creatinina. Si normalmente es de 10 a 15 a 1, acá va a estar incrementado porque va a haber un incremento de la urea esencialmente, ¿no? En el examen de orina, bueno, lo que podamos encontrar en el sedimento de hemantíes y cilindros hemáticos, eso lo vamos a ver generalmente pues, en los pacientes con una insuficiencia renal, pero de origen glomerular. ¿Por qué? Porque las enfermedades que afecten a los glomérulos, a las glomerulopatías, generalmente van a estar relacionadas con una lesión isquémica de los capilares glomerulares. Y eso conlleva pues, a la hematuria y a la presencia de cilindros hemáticos. Los cilindros leucocitarios. La presencia de un cilindro leucocitario, ¿qué cosa traduce? Que se está produciendo un proceso inflamatorio intraparenquimal. No existen cilindros que se formen por debajo de la papila renal. De tal manera que en la pelvis, los uréteres, en la vejiga, es imposible que se formen por los cilindros. Puede haber una proteinuria leve a moderada. Ya saben ustedes que en estos casos también puede haber una proteinuria leve moderada. Uno, por una mayor producción de las mucoproteínas por parte de las células epiteliales tubulares, ¿no? Ahora, en el caso de las lesiones de origen prerenal, si es de origen prerenal, si el problema está por fuera del parénquima renal, no van a encontrar mayores alteraciones en la celularidad. No van a haber problemas de cilindro ni resto de células, porque no hay, en este caso, alteraciones a nivel ni glomerular ni tubular. El problema es afuera. En el porrenal, el sedimento, bueno, va a depender también de la causa, del agente desencadenante de la insuficiencia renal. Si es un cálculo, la contractura del tejido muscular liso de los uréteres sí puede provocar una lesión erosiva de la mucosa y eso puede conllevar a la hematuria o también a una leucocituria. Podemos encontrar leucocituria, hematuria, pero nunca cilindros, ni leucocitarios, ni hemáticos, porque eso solamente se forman a nivel del parénquima renal. No existe, es imposible que se formen cilindros por debajo de la papila renal. La siguiente. En el hemograma, bueno, va a depender pues, de la causa, del factor desencadenante de la insuficiencia renal aguda. No es nada, no es patognomónico. Podemos encontrar leucocitosis con neutrofilia. Ya ustedes, los comentarios me imagino revisando, la leucocitosis con la neutrofilia traduce un proceso inflamatorio y o degenerativo activo, que significa actividad, ¿no? Significa actividad. Entonces, leucocitosis con neutrofilia simplemente estaría pues, hablando de un proceso inflamatorio agudo. Pero si yo encuentro leucocitosis, neutrofilia con desviación a la izquierda, en ese caso el problema inflamatorio va a ser lo más probable que sea de origen infeccioso. Entonces, para diferenciar, el calcio generalmente en este caso está ligeramente disminuido. El fósforo y ácido úrico incrementado, pues dependiendo también de la severidad del cuadro clínico. Y los gases generalmente cursan pues, con una acidosis metabólica, que es lo que se ve en estos pacientes o que están haciendo una insuficiencia renal. Actualmente, cada día se está utilizando
utilizando más a la cistatina como una sustancia química para hacer la depuración de